Hola gente, ¿cómo están? Aquí es de todo un poco. Esta vez vamos a tocar una nueva sección que es el tema de la política. No queremos volver el canal politizado ni más faltaba, pero pues no está de más dar opinión respecto a lo que pasa en nuestro país. Normalmente este contenido pues vendrían siendo más pues para la gente colombiana, pero pues bienvenido el que quiera escuchar lo que pasa en Colombia. Eh, el país más curioso, uno de los más curiosos de Latinoamérica, cuanto menos, en cuanto a política, en cuanto a manejo de muchas cosas, de situaciones sociales. Sí, es uno de los más curiosos. Y como todo, pues ahora aclaración, esto es una opinión. Bueno, muchos pueden estar de acuerdo, muchos no pueden estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, bienvenido sea. Eh, Me pueden decir en los comentarios por qué no están de acuerdo. Eso sí, preferiblemente espero que sea del respeto, sin necesidad del hate como tal. Porque pues al final voy a contar esta parte, esta noticia que les voy a contar desde mi perspectiva y vamos a ir hablando sobre el video. Después, por lo tanto, yo puede que mi visión esté un poco sesgada o totalmente sesgada, pero pues digo, bienvenido el que me quiera dar su comentario sobre por qué no le parece o por qué le parece y yo, o lo que opinan respecto a este asunto. Puede que no necesariamente ni estén a favor ni a favor ni en contra en sí de mi opinión, sino que tengan una perspectiva totalmente diferente. Y la historia que venimos a contar hoy es del ministro, bueno, ex ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y su salida sorpresiva, ya diré por qué sorpresiva, cuanto menos del gobierno de Gustavo Petro. Digo sorpresiva no porque no me esperaba que lo fueran a sacar, ojo, porque sí lo esperaba, pero no en 6 meses. Eso era lo que no. Yo dije, la verdad, desde el equipo de todo un poco sí pensábamos que lo iban a sacar de pronto un año y medio, 2 años, o tres cuando él ya se fuera a lanzar, supongo, nuevamente para presidencia, pero no esperábamos que a los 6 meses lo fueran a sacar, y más por temas de salud, barras. Eh, en cuanto a este tema, muchos estuvieron a favor, pues, de que lo despidieran, porque, pues, a ver, aquí viene la historia y es que pues estaba dando una reforma a la salud, la cual se había radicado. Sin embargo, Gaviria, que era ministro de Educación, no de Salud, pero aún así sabía mucho el gabinete porque había estado 6 años ya en ese ministerio con otro gobierno. Entonces sabía lo que estaba hablando. Expuso los problemas o los riesgos que podía tener la reforma a la salud del gobierno en el cual pues él es ministro. Pero pues aquí hay una cuestión, no porque seas ministro de un gobierno tienes que decir sí a todo. Él expuso que no estaba de acuerdo con esa reforma. Bueno, con ciertos puntos y los fue aclarando. Él envió una carta primero y luego, o sea, antes de que se radicara, luego que se radicó, junto con el ministro Ocampo, ministro de Hacienda, y Cecilia Montaño, ministra de Agricultura, y el director de Planeación, expusieron una carta sobre factores que hacían que esta reforma de la salud no fuera la mejor. Que había factores que se podían mejorar, que se sabía que pues el gobierno tiene las mejores intenciones, pero pues a veces no tener las mejores intenciones no solo basta, hay que ser técnicos en cuanto a cuánto vale una reforma, en manos de quién va a quedar, realmente va a favorecer o el nublado discurso de lo hacemos por el pueblo puede realmente hasta llegar a perjudicarlos. Todo eso conllevó a que pues Gaviria pues junto a los otros dos ministros y el director pues hicieron esa carta, la pasaron, pero esa carta no debía filtrarse, curiosamente. Curiosamente también se filtró en un domingo, si no estoy mal, y al lunes despidieron a Gaviria. Porque pues, lo expusieron a él como el que había filtrado el documento a la prensa. Documento que cuanto menos es curioso porque la pregunta es ¿por qué no se puede mostrar un documento de ministros no estando de acuerdo con una reforma? O sea, para que tengan miedo de que comentarios de ministros tambaleen una reforma a la salud, hablan de que esa propia reforma de por sí no está completa. O sea, de que le falta algo. Porque claramente si hubiera sido el gobierno, pásenla al público. O sea, qué mejor que decir, pues que, ok, ministros no están de acuerdo, vamos a tomar las decisiones del ministro, los vamos a incorporar realmente en la reforma. Eso es lo que hay que hablarse. Pero que el miedo a que
se haga público. O sea, la verdad no entendía el miedo de por qué. O sea, bueno, ni retractarse, sino decir, ok, vamos a tener ahora tener en cuenta los nuevos comentarios de los ministros respecto a este tema. Yo creo que eso lo puede entender la gente. Y se ve mejor eso a decir, a querer tener todo como muy encubierto para que solo supieran en la casa de Nariño que habían algunos ministros que no estaban de acuerdo con la reforma. O sea, que esperaban la población nos creyéramos que todos los ministros dijeron sí. O sea, obviamente había ministros que no están de acuerdo. Y curiosamente, como chocodato, los cuatro, ¿cómo decir? Servidores públicos en cierta forma, los tres ministros y el director de planeación, curiosamente son posiblemente los más técnicos del gobierno de Gustavo Petro. Es decir, los que van con cifras, con argumentos de base, explicando por qué esto. O sea, miren la coherencia y la curiosidad de este caso. Los cuatro que dijeron no a la reforma, o más bien no a la reforma, sino, mire, se puede mejorar la reforma por esto y esto y esto, son los cuatro curiosamente más técnicos del gobierno Gustavo Petro. Dije, ¿alguien coincidencia? Yo no lo creo. Pero bueno, y esto nos lleva a este artículo de semana que por si no es mi favorito, pero esto me sirve porque aquí hacen una crítica a todo el mundo, a Gustavo Petro, a Alejandro Gaviria, bla, bla, bla. Voy a decir, esta no es opinión de semana, o sea, parece en semana, pero es opinión de Salud Hernández Mora, periodista española, que cuanto menos es curiosa. Digo que no es de semana porque en semana también salió otra opinión ay, no me acuerdo, de una sección llamada Tic Tac, en el cual pues la otra señora pues ella veía la visión de Alejandro Gaviria como yo la veo. Pero en cambio aquí Salud Hernández Mora la ve de un modo bastante diferente. Muy de derecha, y ya me entenderán porque de por sí ya el título ya les puedo decir que la señora es muy de derecha, que no está mal, voy a decirlo, pero es que ya cuando vas a los extremos hay cosas muy extrañas que no se pueden sopesar en cuanto al discurso de esta periodista. Entonces vamos a ver qué nos dice en su artículo de opinión. Bueno, que aquí es un video. Vamos a ver este video. No es ningún héroe, ningún político coherente. Ahora va a resultar que Alejandro Gaviria, que hizo un triple salto mortal para aterrizar en el pacto histórico, es la pobre víctima del malvado Petro. Pues qué pena, pero no me sumo a las plañideras que chillan porque su amado líder fue sacado del gobierno a las patadas. El ex rector de los Andes creyó que el premio a la traición a Sergio Fajardo y a Jorge Enrique Robledo y la traición a sus ideas podría disfrutarlo el tiempo que quisiera, que iba hasta agosto. Listo, partamos algo. Traición a sus ideas, creo que mencionaba. Sí, traición a sus ideas. Supongo que ya sé para dónde van los tiros. Esto lo decía, pues hay que recordar que Alejandro Gaviria se lanzó junto a la coalición Centro Esperanza, sí, si no estoy mal, junto a Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, en su momento también estuvo Ingrid Betancourt. El caso es que el centro se dinamitó. Básicamente el centro se quemó, le fue mal. O sea, hicieron primero su coalición, votaron para ver quién de ellos salía. Salió Sergio Fajardo. Pero Sergio Fajardo no tenía el apoyo de hace 4 años. Entonces el centro se quemó. El centro, al menos como figura en teoría política, se quemó totalmente. No le compraron. La gente compró nuevamente derecha, izquierda y un señor que algún día hablaremos de él, que fue el gran experimento de risas de Colombia en las anteriores elecciones. Eh, por eso mencionaron el triple salto mortal, porque para ella Gaviria fue quien dinamitó el centro y como vio que Fajardo no quedó en la primera vuelta, al menos para pasar a segunda vuelta, saltó al gobierno Petro. Ahora bien, traición a sus ideas yo no lo creo. O sea, hubiese apoyado esta teoría de pronto los días después de que Gaviria anuncia que va a apoyar a Petro. También pensé en un momento como dije, uy, el man se vendió. Llegué a pensarlo también. Pero curiosamente yo también terminé votando por Petro porque a final de cuentas la mayoría de la población colombiana nos dejó a las personas que no queríamos ni uno ni el otro
en segunda vuelta nos dejaron con las manos cruzadas. Nos dejaron literalmente, creo que muchos nos hemos sentido en esa posición entre la espada y la pared. Y a veces cuando pues nos tiene hasta Guatemala y Guatepeor, pues suena feo, pero hay que escoger Guatemala. Lavarte las manos sería malo bien darle gusto a Guatepeor en este caso. Creo que ya cada quien puede hacerse su referencia de quién es quién. Y por eso pues se le cree que traicionó sus ideas. Yo al principio creí lo mismo, de que se traicionó sus ideas, que es de que se vendió a Petro, que pues no sé qué, bla bla bla. También lo creí. Y por eso mismo yo pensaba en esa época votar en blanco. Pero luego, analizando bien la situación y el contexto, a veces hay que tomar riesgos. Y había un riesgo más grande que el otro, en cierta forma. Y por eso yo entiendo por qué se alió en ese momento con Petro. O porque hizo el salto al menos a darle un voto de confianza al gobierno. Que sí que cada quien puede llamar así. En cierta forma puede decir sí, traicionó sus ideas. Pues cada quien puede decir sí, no. Yo diré realmente que no. Porque si hubiera traicionado sus ideas, volvemos al tema ahorita. ¿Por qué lo sacaron? No lo sacaron por decirle sí al gobierno. Hay que recordar eso. Entonces esta lógica de traicionar sus ideas, curiosamente se desmonta con el hecho de lo sacaron por eso mismo. Porque no se traicionó a sus ideas. Porque dijo no, la reforma a la salud no me parece por esto y esto. Y lo dijo en dos ocasiones. Entonces no entiendo aquí de traicionar a sus ideas por quedar en el gobierno de gusto. O sea, hubiese sido traicionar sus ideas si hubiera quedado en el gobierno de Petro. Y hubiese dicho sí a todo. A la primera de la reforma, sí, sí, claro, reforma a la salud, sí. Y no, no lo hizo. Por eso esta teoría, adiós, desmontada. Sigamos. Traiciona sus ideas, podría disfrutarlo el tiempo que quisiera, que iba hasta agosto. Pues vea que no. La última filtración del documento fue la gota que rebasó la paciencia de Petro. Y para el dios Gustavo es imperdonable, un pecado como la manzana de Eva. Y por eso lo sacó de su paraíso. Alejandro Gaviria no tuvo ninguna dignidad cuando entró al gobierno Petro, y menos aún cuando siguió, a pesar de que gritaban que la salud había sido poco menos que un negocio de ricos para matar pobres. Parece que olvidaban que Gaviria había estado nada menos que 6 años al frente del Ministerio de Salud. Que ahora no crea que con esa sacada tan fea va a recuperar la dignidad que nunca tuvo. Bueno. En cuanto a esta parte de la dignidad y todo ese tema, a ver, hay un punto de que sí es verdad, y sí, lo que ya les venía comentando, Gaviria fue ex ministro de Salud, 6 años durante la época Santos. No, no, a ver, no voy a decir que hizo la mejor, pero hizo un buen ministerio, entre comillas. Pero pues no voy a hablar como tal los temas antes de, o sea, temas santos, ¿no? No es el tema acá. Pero a lo que sí puedo tocar es, el man conoce el tema de la salud. O sea, no está 6 años en un ministerio porque sí. Es que esa es la cuestión. Ahora, el tema de las noticias falsas de Petro también es cierto. Mostró hospitales de, si no estoy mal, de Venezuela, de México, para explicar de por qué la reforma a la salud era necesaria en Colombia. O sea, las fotos que mostró era para mostrar la situación deplorable de las instalaciones hospitalarias de Colombia. Curiosamente le salió el tiro por la culata porque la gente y el internet hace muchas cosas y se dieron cuenta de que muchas eran noticias de otros países. Ahora, también digo, una cosa es Petro Twitter y otra cosa es Petro radicar una reforma a la salud. Ok, listo, Gaviria no comentó nada acerca del punto de las fotos, se lo puedo llegar a comprar. Pero me preocupa más algo que se radique en ley que que Petro echando una babosada por Twitter. Discúlpame que la expresión de babosada. Porque lo de Twitter la gente se lo recalca. Le hace el contrapeso. Los propios medios le hacen el contrapeso. Y radicando una ley, ¿quién? ¿La oposición? Si la oposición, curiosamente la persona que más ha hecho oposición para mí, entre comillas, es el propio Gaviria.
sabiendo que no es de la oposición, pero me hago entender la idea. Entonces no podemos decir que se tragó una falacia o más, o solo eso por dejar pasar unas fotos. Me preocupa más dejar pasar una ley. No sé ustedes. O sea, sí, entiendo que puedo haber salido y decir, no, presidente, no sé qué, si sé más. Pero como Gabriel lo pudieron haber hecho todos. Lo pudo haber hecho el ministro de Campo, la ministra de Agricultura, el director de Planación, la propia ministra de Salud lo pudo haber hecho, la ministra de Minas, el de Transporte, cualquier ministro. Entonces, ¿por qué no lo hizo Gaviria? Entonces, entonces le está diciendo sí a toda Petro. Ok, listo, no salió para decirle que sus noticias eran falsas, porque sabe que el contrapeso, si lo aplico en Twitter, ¿quién le hace el propio contrapeso? Las propias personas de Twitter. El contrapeso real se hace contra la ley. El contrapeso que le estaba haciendo era en contra de la reforma a la salud. Entonces, pues, si se quieren soltar, o sea, quieren colgar de ese argumento de, ay, es que se dejó pasar unas fotos, pues me parece muy infantil, la verdad. Creo que hay cosas más, o sea, es importante, sí, no comerse las fake news, es verdad. Pero más importante que se revise una ley a fondo como la reforma a la salud. La tan fea va a recuperar la dignidad que nunca tuvo. Dignidad. Pues ya. Gaviria y los suyos no pueden hablar de coherencia cuando Petro mintió con un descaro absoluto y tuvo la desvergüenza de publicar fotos de Venezuela para criticar gobiernos pasados. Era un nuevo dardo contra él. Fue el ministro de Salud que más años ejerció el cargo y se tragó esa falacia repudiable, indigna de todo un jefe de Estado. Hay que recordar que la desconfianza hacia Gaviria viene de lejos. Antes había filtrado su carta con sus propios reparos a la reforma de Corcho, algo que no gustó en Palacio. Y ahora publicaron las hojas secretas que hizo con sus compañeros de Hacienda y de Agricultura. Ya da igual si fue él o no. Todos los dedos lo señalaban. Ahora los alejandrinos querrán convertirlo en el político ejemplar, el digno, el que dejó que lo guillotinaran por mantener incólumes sus principios. Y pretenderán lanzarlo a algún cargo en las elecciones de octubre. Pues ya le anticipo otra derrota segura. Gaviria ayudó a subir a Petro en contra de sus principios. Aquí va a ser un pequeño paréntesis, y es que en teoría, pues obviamente ya puedo afirmar que hay una derrota segura de Gaviria por una razón. Gaviria no puede lanzarse a un puesto público. Tal vez aquí los de derecho, los que conozcan más de leyes me pueden ayudar, pero si no estoy mal, se necesitan 12 meses antes de elecciones para hacer ciertos puestos públicos, supongo que alcaldías, gobernaciones, lo que sea, para que alguien que está en el gobierno pueda cambiarse o salirse del gobierno y lanzarse a un puesto público. Es decir, las elecciones en teoría son, si no estoy mal, las de alcaldías, gobernadores, asambleas, esos son en octubre, tal vez me puedo llegar a equivocar, un año de este año, 2023, es decir, que tenía que salirse en 2022. O sea, no me puedes asegurar una derrota segura si no se puede lanzar. Es que es ilógico, la verdad. Aquí vamos a volver un poco, porque ya. No estaba anticipando otra derrota segura, pero chicos, derrota no existe porque no hay derrota si no te puedes lanzar a algo. Otra derrota segura. Gaviria ayudó a subir a Petro en contra de sus principios y volverá a traicionar a quien le provoque. La puesta en escena de Petro en su alocución presidencial mandó un mensaje contundente. Las ministras de Salud y de Trabajo son mis dos columnas pétreas. Cuidado me las toquen. Puso detrás a los otros ministros díscolos que se irán en los próximos meses, Hacienda y Agricultura. Aquí les vino a decir, el que se mueve no sale en la foto. Las destituciones... Bueno, y aquí con el último minuto que es... bueno, Gaviria ayudó a subir a Petro en contra de sus principios. Volvemos a lo mismo, ya no era un tema de ideales, principios, era un tema de pensar más allá de... Llega un punto, y lo digo porque también lo viví en primera y segunda vuelta. En segunda vuelta creo que muchos, los que no votamos ni por Petro, ni por Rodolfo, ni por Fico, nos sentimos con las manos entrecruzadas, como ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Literalmente nos dejaron, o sea, curiosamente el país que no quiere ser polarizado nos dejó nuevamente en una polarización.
Entonces fue muy contradictorio, la verdad. O sea, la gran ironía de Colombia. No queremos ver un país polarizado, pero te dejamos entre los dos candidatos más polarizados. Escoge a ver. Entonces, cuando te ganan en un vaivén así, en donde vuelvo a decir literalmente la espada y la pared, ¿qué escoges? O alguno puede decir, vote en blanco, no vote. Sí, pero eran candidatos tan raros sí, raros, extraños en sus ideales, que realmente sí debía, o sea, hay veces que uno debe mojarse y decir, me toca este. Ya no es tanto, o sea, ya no es tanto porque mis ideales, claro que uno tiene sus ideales y puede que no estén ni un 50% de acuerdo con los del otro, pero algo tienes que rescatar de cada uno y hacer una balanza y sopesar. Y creo que Gaviria lo hizo. Y entendió que dentro de todo Petro era, y suena curioso, es que decir menos peor, no quiero entrar en discusión. Bueno, lo menos incoherente frente a Rodolfo. ¿Sí me hago entender? O sea, ya no era una cosa de mis ideales, que voy a traicionar mis ideales y apoyo a Petro, no, era una cosa de ver más allá, es que le puede ya favorecer a la población, es que ya no había retroceso, ya no hay una máquina del tiempo para decir, voy a echar hacia atrás y para que ya no queden ellos dos, no, eran ellos dos, tocaba escoger porque así es la democracia, y cuando así es la democracia, o nos obligan en teoría los que no, pues lastimosamente no subieron a lo que nosotros queríamos, a escoger entre lo que hay. Y llega un punto donde votar en blanco no es suficiente. Por más que me duele admitirlo, es verdad. Llega un punto donde sí hay que mojarse un poco y sopesar, como nuevamente digo, en una balanza sobre qué puedo rescatar de cada uno y el que más se pueda rescatar, pues ir por él. Y dentro de todo, si me ponen a pensar, Gaviria tenía un poco de más congruencia con Petro que con el propio Rodolfo. Es que Rodolfo es un tema muy aparte, ya lo hablaremos en otra historia, porque esa creo que es una de las historias más actuales de Colombia, sobre un cuenta chistes de 6 meses que se pudo haber convertido en presidente. Pero eso hablaremos otro día. De la comunista Patricia Ariza y de su fiel María Isabel Urrutia también suponen un llamado de atención hacia el resto del gabinete. Sacará al seguidor más leal siempre que necesite repartir mermelada o el que no cumpla sus caprichos. Ariza no era partidaria de poner en marcha las orquestas a imagen y semejanza de las de Venezuela, como ansiaba Petro, y para eso mandó a su esposa a Caracas. Y Urrutia dice que el 67% del presupuesto de su ministerio se iba en la nómina de 2.700 personas y dejó solo a 1.000 para poder gastar en lo que realmente importa. Y vean que ellas dos, aunque eran petristas, les echaron el agua sucia. Dijeron que las sacaban por inútiles, por ineptas. Recuerden que Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, cambió en su primer año de gobierno a 40 altos cargos y ni siquiera Antonio Navarro se lo aguantó. ¿Y qué dijo García Peña? Pues que era un déspota. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. Escribió en su carta de dimisión en la alcaldía. Petro empezó la criba. Y ya lo saben todos. O están con él o se van del Olimpo. Bueno, dejándolo acá ya con el último tema, que es el de la ministra de Cultura y la ministra de Deportes. No voy a hablar acerca de fondo. Lo único que sí voy a decir de eso es que pues sí fue un poco, a ver, descarado entre comillas, pues no decirles personalmente como, hey, se van de mi gabinete por estas razones. O sea, personalmente se los podría haber dicho, no. Ellas dos se enteraron por la locución del presidente, o sea, no lo sabían. Sino cuando el presidente habló, ahí fue cuando se enteraron como, me despidieron. Cuanto menos eso. Curiosamente en lo de Urrutia, irónicamente, Urrutia está haciendo ahorita el empalme con la otra, con la que va a quedar ministra de Deporte. Ya salió a la luz de que se están firmando nuevos contratos por prestación de servicios hasta el 31 de diciembre. Vaya a saber uno por qué. Cuando ya en teoría es un empalme, no debería estar. Y están firmando contratos rápidamente. Han firmado como 400 y se han firmado a medianoche. Las firmas están a medianoche. Entonces, cuanto menos es curioso. Ha salido a la luz. No se lo pueden ver en última hora Colombia, se lo recomiendo. Ya como conclusión, y a nivel general, a ver, sí creo, y eso sí estamos de acuerdo, que Petro es una persona que le gusta tener todo controlado.
Y el que le digan que no se puede hacer lo que su visión, o sea, lo que él quiere ver de Colombia, y lo traiga un poco hacia la realidad, en cierta forma yo creo que le molesta. Y es la verdad. O sea, realmente hay sí sus bastiones, como en cierta forma tiene razón, sus bastiones son ministra de Salud, ministra de Trabajo y la de Minas, que algún día también hablaremos de la de Minas, porque es una belleza que hay que comentar. Pero no deja de ser cierto que curiosamente son las tres ministras que más han dado que hablar en estos últimos meses sobre sus posibles reformas a la salud, reforma laboral y Minas que, ¿cómo decirlo? Como que no conoce la situación económica del país. Básicamente eso. Entonces sí, o sea, en cuanto a sus bastiones, y curiosamente son sus bastiones porque son las personas que más confían en la visión de Petro. Pero ojo, confiar en la visión de un presidente no significa que sea una buena visión. Claramente uno quiere una Colombia utópica donde todo funcione perfectamente, pero hay que reconocer lo que se tiene y lo que se puede hacer con lo que se tiene. No hablar en lo que siempre se podría hacer. Y es que yo creo que la idea que nos han vendido demasiado. Y ahorita es que se han dado muchas peleas. O sea, creo que ahorita es el país más polarizado. Uno de los más polarizados yo creo que del mundo porque es que literalmente nos han puesto peleas por todo. Ya no solo es derecha e izquierda. También es, bueno, derecha, izquierda, clase alta, clase baja. Y hay uno que nos agregaron últimamente el tema público-privado. Al parecer, todo lo privado está mal. Está mal. ¿Por qué? No lo sabemos, pero está mal. Y lo público es lo mejor. O sea, al parecer el gobierno es como a papá, que nos dice qué podemos hacer, qué no, porque así, así, así. Y sabemos que eso no funciona tan bien. Entonces, pues, obviamente, ¿cómo no va a querer a las ministras que llevan su visión utópica? O sea, es ilógico sacarlas. En cambio, cuando notas que hay una ovejita negra, pero ojo, no es negra porque haga las cosas mal, sino porque piense diferente, pues lo que dice daña como la vista del paraíso, llamado Casa Nariño. Entonces, en ciertos puntos sí estoy de acuerdo con Salvo Hernández Muro acerca de cómo es Petro y de su relación en lo que él quiere en cuanto a gabinete. Lo que sí no apoyo es la forma en cómo trata el tema de Gaviria. O sea, pone a Petro como malo, pero trata a Gaviria no como víctima, sino como un traidor de todo el mundo. Traidor del centro, traidor del gobierno, traiciona sus ideas. O sea, no puedes hablar de traicionar sus ideas cuando traicionas al gobierno. Hay una gran o sea, como que te contradices al mismo tiempo. O eres traidor al gobierno o eres traidor a tus ideas, pero las dos juntas no las puede ser. Pero yo le doy hasta una solución más clara a Salvo Hernández Mora. Gaviria hizo lo que hizo porque no traicionó sus ideas. Lo sacaron porque el Petro pues lo cansó básicamente. Lo cansó y curiosamente diciéndole solo lo que él creía. No le estaban imponiendo nada. Ahora claro, Petro está en todo su derecho de votar a Chiquilla. Pero no deja de ser cierto que Gaviria era un contrapeso junto a Ocampo. De planeación también, Cecilia Montaño también que ha estado en otros gobiernos en cuanto a los ministerios. Era un contrapeso en mostrar las realidades que sufre el país. O sea, creo que todo el mundo sabemos que queremos un mundo mejor, pero pues hay que saber lo mismo, con qué se cuenta y qué realmente se puede hacer. Entonces creo que, pues, a ver, la salida de Gaviria sí significa un golpe tremendo en cuanto a la estabilidad ministerial. Y yo creo que muchos ministros, yo no sé si van a salir ya muchas cabezas luego, posiblemente la de Ocampo, yo creo que va a ser la siguiente. Y esa es la que más le tengo miedo, porque pues es el ministro de Hacienda. Una cosa es el ministro de Educación, o sea, los dos tienen efectos, pero en efectos internacionales puede llegar a tener más efecto el ministro de Hacienda. Entonces, no sé, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y, o sea, muchos están de acuerdo que en redes vi que bien porque lo sacaron, eso estaba bien, hacían la comparación de, ¿cómo era? Como en una empresa, siempre hacen la comparación de una empresa. Si en una empresa hay alguien que no está de acuerdo con tu plan de seguimiento, pues hay que sacarlo. Y es como no, porque esa persona no le está dañando, te está diciendo que se puede hacer de otra forma mejor.
O sea, ¿desde cuándo? Aquí es la gran pregunta que deja este tema de Gaviria. ¿Desde cuándo plantear nuevas soluciones o mejorar lo que ya se tiene? Porque es que yo no creo que Gaviria quiera reformar todo lo que hizo Corcho. Yo creo que Gaviria espera que se vea desde otra perspectiva y se mejoren todos los puntos. Eso es llegar a un consenso, que es lo que quiere el gobierno, ¿no? Llegar a consensos entre puntos de vista diferentes. Pero ¿cómo llegar a un consenso si ni siquiera, o sea, cómo llegar a un consenso nacional si quien no quiera no puede llegar a un consenso con tus ministros? Es que esa es la gran pregunta del siglo. ¿Realmente quieres un consenso? O sea, ¿quieres un gabinete diferente, que piense, que cada uno piense diferente, que tenga su propio pensamiento, o quieres a un montón de no sé cómo decirlo, de esos perritos que están como en los carritos, que tú los escuchas y mueven la cabeza hacia arriba hacia abajo? ¿O quieres de ese tipo de perritos que te digan sí a todo el tiempo? Porque entonces así no se forman consensos, solo que tú das una orden y se hace y ya. Entonces no sé, o sea, cuanto menos es un tema raro y cuando la única conclusión, bueno, más bien la conclusión general es que va a ser difícil hacer consensos con este gobierno, siempre y cuando las propias ministras y ministros no hagan una reflexión consigo mismos acerca de si realmente la visión utópica de Petro se puede llegar a cumplir, y acerca del tema público-privado, si el tema privado es tan malo como llega a pensar, porque no, están vendiendo ese tema en Colombia. La salud, por lo que es privado, es malo. Las empresas, básicamente son una porquería, básicamente. Literal, buscan utilidades y quieren tener al trabajador como un asco. Bueno, mi ambiente sí es un poquito diferente, pero exploraciones de petróleo, adiós. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque sí. Entonces son decisiones que hasta que ese tema no cambie, no digo que las ministras tengan que salir, pero sí hay una reflexión de, mire, esto no siempre es así. Lo privado no siempre es malo, las empresas no siempre son malas. O sea, no todas en su totalidad. Habrá una que otra que sean negreras, sí, claro, pero pues son contadas. No puedo decir todas son malas o toda la salud es mala, porque entonces la persona que se curó de cáncer o que tuvo los medicamentos a tiempo, entonces esa persona ¿qué diría? Sería una contradicción, sería un punto en ese mundo utópico donde realmente lo privado sí funciona. Hay que pensar en esos temas. Y el tema de minas sí es desconocer realmente las finanzas del país, eso no es más. Y así terminamos. Sé que me explayé mucho, pero un tema del que quería hablar. Cuéntame qué piensan, sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué piensan en general del tema. ¿Y quién creen que va a ser la próxima ficha a salir del gobierno Petro? ¿Quién creen ustedes? Yo apuesto por Ocampo o por Minas si la vuelve a embarrar. Y ya luego hablaremos del tema de ministra de Minas, pero ese será un tema para otro video. Bueno, esperemos que les guste el primer video y nos vemos en uno próximo. Adiós.